Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Para el Grupo Parlamentario del PRD, la discusión sobre la celebración o no de otro periodo extraordinario en ambas cámaras del Congreso de la Unión da cuenta precisamente de la vitalidad de nuestro sistema de contrapesos. También da cuenta de un problema que ha sido recurrente en estas discusiones, la ausencia del consenso. Muchos pueden discutir, pueden decir mucha palabrería aquí en el podium, pero no llegamos a acuerdos. Si se trata de que lleguemos a acuerdos, no nada más que todo el mundo diga lo que se le ocurre. La ausencia del consenso es la esencia del Parlamento. El debate y la deliberación permiten la construcción de los consensos. Hoy, esta nueva convocatoria requiere consenso, ya que busca la expedición de nuevas leyes como es la Ley Federal de Revocación de Mandato, la Ley Federal del Juicio Político y Declaración de Procedencia, así como la de la Ley Orgánica de la Armada de México. Nuestra postura es firme, sí a su expedición, pero no bajo un proceso alejado del diálogo y del acuerdo de los diversos grupos parlamentarios. Ejemplo de ello es la Ley Federal de Revocación de Mandato, de la que su proceso legislativo dista mucho de lo acontecido en la reforma constitucional de octubre de 2019, en donde reconocimos el diálogo y el consenso alcanzado entre los diversos grupos. El tema, al ser de la primera importancia, establecimos mesas de diálogo y la minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue modificada por el Senado en más del 90%. Sin embargo, lo sucedido hace un par de días en las comisiones dictaminadoras representó lo contrario, pues no tomaron en cuenta ninguna de las observaciones que presentamos. Ahora bien, sin entrar al fondo del asunto por no ser materia de esta discusión, sí debemos advertir serias discrepancias de la Ley Federal de Revocación de Mandato frente a la reforma constitucional del 2019. Por ejemplo, conforme al artículo 4º transitorio del decreto del 2019 que modifica la Constitución, se establece la pérdida de la confianza como fundamento de la revocación de mandato. Ahora, en esta nueva iniciativa, no se refleja la pérdida de la confianza como motivo de la revocación de mandato. Tampoco se incorpora la facultad del Instituto Nacional Electoral de realizar el cómputo de la votación, y eso está previsto en el numeral 6º de la fracción 9ª del artículo 35 constitucional. Tampoco establecen causales para determinar que la nulidad de la votación recibida en una casilla, o sea, ¿qué nos va a causar la nulidad de votación en una casilla? Tema fundamental para proteger el principio de certeza en los resultados. No se está contemplando. Además, de última hora agregaron en el artículo 35 que las ciudadanas y los ciudadanos puedan fijar la postura sobre la revocación del mandato por todos los medios a su alcance de forma individual o colectiva. Esto contradice la Constitución, pues solamente el INE y los institutos electorales locales pueden promover la participación ciudadana y esta debe ser objetiva, imparcial y con fines informativos. Por si esto fuera poco, la pregunta establecida en el artículo 36 es contraria al mandato constitucional. Estamos hablando de una revocación de mandato. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que el nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Esto es estar hablando de una ratificación y no de una revocación. Está mal la pregunta, hay que modificar esa pregunta. Pudiera ser que ya no continúe en el cargo o que se le revoque el cargo. Esto es lo correcto de la pregunta. Es decir, en esto de la cuestión de la confianza, es un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Poder Legislativo sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con la confianza del Legislativo para seguir gobernando, salvo que aquí le estamos preguntando a la ciudadanía si está de acuerdo sobre la continuación en el ejercicio del cargo hasta que concluya su mandato. Es prácticamente lo mismo. En esta tesitura no podemos acompañar esta convocatoria, pues el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato parte de una premisa incorrecta. Está distorsionando la pregunta. Debemos entender que la revocación de mandato no es equiparable a un medio sancionatorio. No le tenga miedo a hacer la pregunta expresa sobre la conclusión anticipada por la pérdida de la confianza. Entonces,
Se trata más bien de un mecanismo de democracia participativa que busca verdaderamente empoderar a la ciudadanía frente a sus representantes para efecto de mejorar la calidad de las o los servidores públicos que ocupen puestos de elección popular. No de preguntar lo obvio, pues la continuidad en el cargo está garantizada en la Constitución, salvo que se revoque el mandato. Ahora, por lo que respecta a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que también está incluida en esta posible sesión extraordinaria, también requiere de discusión de mesas de diálogo para lograr un verdadero consenso. Toda vez que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados contiene diversos artículos con aspectos preocupantes. Por ejemplo, se elimina el plazo máximo de inhabilitación que se podía imponer a través de juicio político, previsto hasta en 20 años en la ley vigente. Ahora se elimina el plazo, o sea, aparentemente buscan combatir la corrupción, pero se elimina la sanción. ¿Cómo es posible esto? También se subordina la acción del Ministerio Público a las determinaciones de la sección instructora, vulnerando con ello la función ministerial de investigación y sobre todo la autonomía constitucional de las fiscalías, que por cierto aquí los de Morena lo defendieron a rabiar esa autonomía. Otro punto es la atribución que se le otorga a la Comisión Permanente para recibir denuncias, cuando esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a través de la Secretaría General, incluso en los recesos. Finalmente, el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Armada de México nos preocupa, ya que debemos revisar bien su contenido para no vulnerar el artículo 29 y 129 de la Constitución, que señala claramente que el personal activo de la Armada de México no puede estar en funciones en otras dependencias como se está considerando ahora. Y reiteramos que el Grupo Parlamentario del PRD está a favor de la expedición de una ley en materia de revocación de mandato, así como de otra en materia de juicio político y declaración de procedencia. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en legislar en un periodo extraordinario estos temas sin la responsabilidad que ameritan. Por ello proponemos que en septiembre instalemos las mesas técnicas para construir dictámenes que le sirvan a la sociedad y que respeten los principios constitucionales que el Poder Constituyente nos mandató. Muchas gracias, compañeros.